a pagar nuestras obligaciones financieras por 80 millones de soles. Y ahora en febrero tenemos que pagar 50 millones. Siguiente, por favor. Siguiente. Lo que les he manifestado lo pueden ver en el estado de resultados. Tenemos que en el mes de noviembre del 2017 tenemos unos ingresos financieros negativos. ¿Por qué? Producto de esa cartera, ¿no?, que se originó en los años 2013, se registró unos ingresos que obviamente luego se manifestaron que no eran los reales. Entonces la SBS nos dice, ¿saben qué? Esos ingresos que ustedes han registrado como devengados, como que ustedes tienen la seguridad que lo van a cobrar, que ustedes van a cobrar, ya sabemos que no es así. Por lo tanto, tienes que sacar esos ingresos. Y si lo recuperas, solamente si lo recuperas, ¿no?, vas a registrar tu ingreso. Cambias ingresos devengados por ingresos percibidos. Ese sinceramiento de ingresos que vinieron de esa cartera, que mostraba una mora irreal, terminamos de sincerarlo en noviembre del 2017 y es por eso que se explica esos ingresos financieros negativos. Así también, en noviembre del 2017 hemos tenido que provisionar por esa cartera, que todavía faltaba provisionar. Como ustedes pueden ver, es de 64 millones. Todo eso ha tenido un impacto en el estado de resultados del 2017, del noviembre del 2017, donde hemos tenido una pérdida de 85 millones. Ahora, en diciembre del 2017, sí hemos tenido unos ingresos de 15 millones, ¿no? Esos ingresos se pueden decir que es un ingreso ya normal, ¿no?, producto de una cartera que ya se está viniendo, que ya se está saneando, pero sin embargo, ¿no?, hay provisiones normales, porque también cuando una cartera se comporta bien, también tenemos que provisionar, ¿no? Hemos provisionado 5 millones y nuestros gastos operativos han sido de 6 millones. Neteando todo eso, nos han dado prácticamente una pérdida de 17 millones, más otros gastos, ¿no? Lo que quiero ahí decirles es que las cuentas grandes están entre las provisiones y los gastos operativos. Siguiente, por favor. Podemos ver que entre noviembre y diciembre hemos tenido una recuperación de 53 millones. ¿No? Y también ustedes pueden ver ahí donde dicen créditos vencidos, que esto ha bajado de 434 millones a 378 millones, o sea, de créditos vencidos. Como les dije en un primer momento, hemos mejorado la parte de la cobranza, ¿no? Pero así mismo, nuestra caja va achicándose, porque si ya no estamos colocando en el mismo ritmo que deberíamos colocar y nuestra cartera va cayendo a medida que vayamos recuperando, esta no va generando ingresos, ¿no? Entonces, y además, todo lo que nosotros estamos recuperando lo estamos orientando principalmente a honrar a nuestros acreedores. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver que nuestros adeudados, ¿no?, justamente han bajado en 69 millones y como les dije, como nuestras provisiones están impactando en nuestro estado de resultados, ha impactado en nuestro patrimonio y de 745 millones que teníamos, etcétera, todo esto, hemos logrado bajar nuestro patrimonio neto, se ha reducido
a 333 millones. En diciembre del 2017 hemos estado a 11.6 millones de entrar a nuestro ratio de vigilancia. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son las amenazas y riesgos que enfrenta Agrobanco? La amenaza, una de ellas es este ruido mediático de la liquidación. Obviamente, esto va a impactar también en nuestra cartera de colocaciones. Es muy probable que se deteriore mucho más. Si estamos hablando de liquidación y estamos hablando con agricultores que obviamente no tienen mucha oferta de financiamiento, ¿no es cierto? Si dice, yo tengo dinero para pagar a Agrobanco, pero si sé que lo van a liquidar y no tengo más oferta, prefiero, ¿no es cierto?, volverlo a meter a mi campo. Entonces, estamos viendo que hay una alta probabilidad que se deteriore nuestra cartera de colocaciones que habíamos ya más o menos, ya habíamos calculado que era alrededor de 600 millones una cartera que podíamos recuperar o que podemos recuperar. Así también esto obviamente ha causado mucho nerviosismo entre nuestros acreedores, ¿no? Nos están llamando constantemente, ¿no?, al respecto. Otras amenazas y riesgos son las medidas, ¿no?, estas medidas de políticas públicas que responden a una situación de emergencia, ¿no? Obviamente, si vamos a productos específicos, recuerden que Agrobanco coloca en casi todos los productos y coloca siempre a una determinada tasa. Entonces, si queremos nosotros, obviamente por la situación o la emergencia, favorecer en una tasa menor, termina impactándonos también en nuestra cartera. En estos momentos no tenemos suficientes recursos para atender la campaña que se viene. Estamos a puerta de una campaña chica, se viene la campaña grande, no tenemos para atender. Como les dije, ahora en febrero tenemos que atender, tenemos que pagar un crédito de 50 millones de soles, una línea de financiamiento. Y sumado a lo anterior que le dije, esperemos tener la suficiente recuperación para poder honrar eso. Entonces, si habíamos bien proyectado a fines del 2017, tener unos recursos de 20 millones para orientarlo al campo, a la campaña chica y campaña grande, sin embargo, esta ha ido bajando a 10 millones y ahora ya nos dirá Finanzas a cuánto más, ¿no? Tampoco, bueno, otro de los problemas es que nuestra cartera, pues generalmente tampoco, toda nuestra cartera no está coberturada del riesgo, ¿no? Y uno de los instrumentos es el seguro agrícola, solamente una parte se ha coberturado en el norte. La otra gran amenaza es que Agrobanco se desvíe de su mandato original. Esto ya pasó entre el año 2013 y que comenzó en el año 2013. La ley decía de que Agrobanco era creado para los pequeños y medianos productores. Sin embargo, a partir del año 2013 se comienza a dar créditos a empresas prácticamente que se podían ser atendidas por la banca comercial. Otro riesgo y otra amenaza es trabajar desarticuladamente, obviamente, o con el Ministerio de Agricultura. Sería bueno trabajar ahí porque supuestamente somos Agrobanco, el brazo financiero del Ministerio de Agricultura, y sería ideal trabajar articuladamente. El otro riesgo que tenemos o la otra amenaza es seguir manteniendo las ineficiencias de gestión por falta de presupuesto. De 3 millones que teníamos en gasto de capital en Agrobanco,
nuestro accionista nos ha reducido a 400.000 soles para este año. No. Por otro lado, también ante esta situación la SBS nos ha dicho, bueno, no tomes deuda y si tomas deuda tiene que ser previa consulta con tu accionista y todo este tipo de cosas. Y obviamente si no tenemos una línea de financiamiento, tampoco no podemos fondearnos del dinero adecuado para poder atender al agro o al sector agropecuario. Siguiente, por favor. ¿Qué proponemos para sanear la cartera? Proponemos un aporte de capital de 200 millones. En marzo, 18 millones, perdón, en marzo 100 millones y en julio otros 100 millones. Asimismo, escindir la cartera mala, es decir, sacar de nuestro balance esa cartera que está dañando nuestra situación económica y financiera. Y, a su vez, una capitalización de la deuda de 250 millones adicionales. Se puede capitalizar esa deuda o también puede ser un aporte de capital. Nosotros estamos proponiendo una capitalización de la deuda de tal manera que no signifique, ¿no?, digamos, un golpe para el Ministerio de Economía. También proponemos optimizar nuestras fuentes de fondeo, es decir, reperfilar nuestras fuentes de financiamiento. Las líneas de crédito que actualmente cuenta Agrobanco son líneas de crédito para una banca comercial, no es para Agrobanco, que está atendiendo a un sector agropecuario cuyas características son especiales. ¿Esas fuentes de financiamiento hay en el mercado? Sí la hay. No, pero para eso también vamos a necesitar el aval de nuestro accionista de FONAFE. Y fortalecer, obviamente, que nuestro accionista nos apoye en fortalecer la estructura patrimonial. Obviamente, y el último punto es optimizar la estructura interna. Esto significa reorientar nuestro personal que está muy sentado en la ciudad, aquí en Lima. El trabajo debe orientarse al campo. Repotenciar el área de riesgos y el área comercial y echar a andar la tecnología crediticia que la hemos ido ya elaborando, ¿no?, para que todo el proceso crediticio sea el adecuado, el idóneo y lleguemos oportunamente con nuestro crédito, lo digo, oportunamente con nuestro crédito al campo, ¿no? Y obviamente también trabajar en la confiabilidad y la credibilidad de nuestra información. Siguiente, por favor. ¿Cuánto sería más o menos una liquidación de Agrobanco? Hemos hecho, obviamente, ahí unos supuestos, ¿no?, que esto se va a ir viendo a medida que también la situación de Agrobanco vaya desarrollándose. El Estado, ahí hay un adeudado del banco de 950 millones. O sea, el Estado, si decide cerrar Agrobanco, va a tener que asumirla de todas maneras. Por lo tanto, ahí están los 950 millones que tendría que asumir. En un escenario de liquidación, la cartera buena, como le dijimos, como ya lo expuse hace unos minutos, o sea, atrás, se deterioraría. Y estamos suponiendo que podríamos recuperar un 30%. Estos son supuestos, obviamente, ¿no? Asimismo, de la cartera deteriorada, también tenemos un estimado de recuperación, porque lo estamos haciendo, ¿ya? Y estimamos que podríamos recuperar un 40%, pero en 5 años.
y el capital invertido en el banco asciende a 750 millones, ¿no? El cual al cerrar se perdería íntegramente. Eso nos daría una pérdida económica de 1.010 millones aproximadamente. Gracias por su atención, eso es todo. Quedó. Bueno, le agradecemos por su exposición. Le pedimos que no se vaya a retirar todavía. Está por llegar la ministra. Sí, a las 2:30 tenemos a la ministra de Economía. No sé si alguno de los congresistas desea hacer alguna pregunta. Solamente nos falta un poquito menos de 10 minutos para tener con nosotros a la ministra de Economía. Le pediría por favor a las congresistas que no se retiren porque ella está por llegar y nosotros tenemos información también por la cual ella tiene que darnos una respuesta, ¿no? Sí, yo creo que podríamos seguir avanzando, Federico, si tú tienes preguntas por hacerle a... Total, la señorita Yes está a cargo del directorio de Agrobanco y ella podrá resolver las respuestas. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Alberto Yica. Gracias, señora presidenta. Bueno, darle la bienvenida a la directora de Agrobanco. En realidad, la exposición que usted ha manifestado en realidad es crítico, ¿no? Es crítico y creo que el objetivo principal de haber creado Agrobanco es para apoyar, como lo ha manifestado en su exposición, a los pequeños y medianos agricultores. Pero, sin embargo, desde que se inició el año pasado la legislatura en la Comisión de Agricultura, le hemos solicitado quiénes son esos grandes empresarios que tienen la deuda, ¿cómo se llama?, con Agrobanco, que nunca se remitió a la Comisión Agraria. No sé si por su intermedio usted queda expuesto que prácticamente Agrobanco se encuentra en la bancarrota, quizás sea por el motivo de esos grandes empresarios que adquirieron préstamos y que no era el objetivo principal de Agrobanco. Por otra parte, señora directora, a través de la presidencia, que habla de una ley que es de auditoría, la 30.600, en la cual se refiere al RFA, que hasta el momento han pasado 7 meses y todavía no se reglamenta. Inclusive se tiran la pelota en términos criollos a través de la presidencia el tema de Agrobanco con el Ministerio de Economía. 7 meses han pasado y bueno, el día sábado se ha promulgado un decreto de ley dándole las facilidades de un respiro de 90 días a estos agricultores que han perdido y siendo maltratados hace mucho tiempo, pero ¿usted cree que este reglamento se puede dar dentro de estos 90 días de gracia que le han dado a los agricultores para evitar que ellos sean embargados y notificados por Agrobanco y otras financieras como se llama privada? Gracias, señora presidenta. Tiene uso de la palabra la directora de Agrobanco. Si tiene ¿Sí? ¿Le va a hacer otra que conteste o ustedes van a formular las preguntas para que les vaya? Ya. Le voy a solicitar, señorita Janet, si por favor usted puede ir anotando, porque ellos primero le van a formular las preguntas para que luego usted pueda resolverlas. Tiene uso de la palabra el congresista Benicio Ríos. Muchas gracias, presidenta. En nuestra comisión siempre habíamos manifestado desde el primer día de nuestras participaciones que el pequeño agricultor necesita crédito. Sin crédito, presidenta, el agro no va a florecer. Eso está decidido. Pero antes hemos estado hablando con nuestros hermanos paperos. La pequeña agricultura sin crédito no vamos a ser competitivos. El Agrobanco es para mí como una entidad bancaria particular que solamente lleva el nombre de agro. ¿Por qué le digo eso? Por los intereses que cobra. Y preocupa también, ¿no?, lo que usted ha manifestado, desviar de su mandato original. Usted lo ha reconocido. En ese sentido, presidenta, me pregunto que realmente
¿Beneficia el agrobanco al pequeño agricultor? Y también coincido con mi colega Luis, nosotros habíamos pedido, el otro año recuerdo, quiénes eran los prestamistas que estaban sacando miles y miles del agrobanco e inclusive solicitaban, ¿no es cierto?, que se les condone. Y jamás nos los dieron esa relación de personas. En ese sentido, una vez más, pongo, Presidenta, en la agenda, un campesino que tiene que sembrar papa o maíz, choclo, desde el día que siembra tiene que esperar 6 meses, 7 meses. Durante este tiempo va a asumir los intereses y así va a ser competitivo. No. Quizás aquellos exportadores, las grandes empresas o transformadores de productos agropecuarios, ellos sí pueden sacar con ese interés. Pero un campesino que produce la tierra esperando 6 meses, 7 meses para luego tener sus ingresos, difícil que pague los intereses que se cobra dentro de agrobanco. Por eso es una clara muestra, hasta ahora no tenemos en el Perú una política crediticia que apoye al pequeño agricultor. Eso siempre habíamos manifestado. Muchas gracias, Presidenta. Me informan que ya está viniendo también la ministra. ¿Usted va a hacer ahorita su pregunta, congresista Pariona, o prefiere que esté? ¿Sí? Ya, congresista. Puede hacer usted la palabra. Gracias, Presidenta. Un saludo también a nuestros representantes de Agrobanco. Presidenta, y yo quiero, bueno, para ir avanzando, sé que también es necesario hacer las preguntas cuando está la ministra de Economía, ¿no? Sí, es cierto, en este caso, Agrobanco nos está diciendo de que definitivamente, bueno, encontraron, o sea, en realidad, me imagino que ahora, anteriormente, una crisis, o sea, o créditos que se dieron no a los agricultores, sino prácticamente a grandes empresas agrícolas, ¿será, no? Mira, en este momento, por ejemplo, yo estoy revisando, y esto quisiera preguntarlo, sí es cierto, cuando se modifica, o sea, para otorgar esos créditos grandes, ha habido una modificación del estatuto. Y esto, ¿quiénes lo aprueban? ¿Lo aprueban ustedes, el directorio del Agrobanco? ¿O es que quiénes lo aprueban esta modificación del estatuto? Porque justamente a raíz de la modificación del estatuto es que se genera este incremento de créditos millonarios que se otorgaron a estas empresas agrícolas, cuando había un tope, ¿no? No excedía del 3% del patrimonio, y se modifica, no sé si es al 10 o al 20%, porque acá habla del 10% y habla del 20%, o es que el 20% es con garantías y el 10% es sin garantías, probablemente, o con hipotecas, no sé. Entonces, si esa ¿quiénes son los que aprueban esa modificación del estatuto, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también me gustaría hacer una pregunta, si cuando dice que FONAFE tenía que transferir un fondo de 50 millones en el 2017 y en el 2018 creo que algo de 70 millones. Si eso se ha dado o no se ha dado, ¿no? Y por otro lado, me gustaría también preguntar si hay, cuando habla de descalce, si existen, bueno, descalces de provisiones ahora, ¿no? O sea, no sé, y también me gustaría saber la situación de la demanda que hicieron ustedes como Agrobanco, en qué situación se encuentra actualmente, ¿no? Un poco para de repente con estas preguntas podemos ir avanzando, Presidente. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Dalmiro Palomino. Presidente, buenas tardes. Saludar a la señora Janet Gloria, representante del Agrobanco,
por presentarnos e informarnos de esta situación del agrobanco, ¿no? Situación financiera que realmente preocupa al sector, porque se ha escuchado una palabra algo que cae en la que estamos ahorita nosotros viendo, la corrupción, cae algo en la corrupción, la desviación del original del plan que ha sido creado este agrobanco. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hacer pregunta, como ya ellos han hecho, de repente va a ser repetitivo la pregunta, ¿a qué empresa se otorgó créditos que superan los 10.000 millones de soles? Que realmente es una de las preguntas que muchos se hacen. ¿Y cuál es la situación de estos créditos y la cancelación de estos mismos? O sea, ¿cómo va? Si hay ciertos créditos están siendo cobrados o van a ser cobrados o están judicializados. Vamos en esa es la pregunta para ir avanzando. Gracias. Sí, congresista Sergio David. Sí, presidenta, por su intermedio. Solamente para pedirle, presidenta, no sé si ya no hay ninguna otra intervención, para que la presidenta de Agrobanco pueda responder a las preguntas, ya que la ministra Cooper también está llegando. Entonces, terminando, y ya invitamos posteriormente para que ella entre. Sí, congresista, nosotros estamos esperando, no hay ningún inconveniente de que la ministra pueda ir ingresando, por si acaso, pero en este momento va a hacer uso de la palabra la directora de Agrobanco. Sí, señor presidente. Sí, congresista. No sé si bueno, el pedido del colega, ¿cómo se llama? Sergio, no sé si podría de repente reconsiderarse, porque la respuesta que va a dar la directora de Agrobanco tiene algo de vinculación con la ministra de Economía. O sea, esperar que esté presente la ministra de Economía para que recién pueda responder, ¿no? Gracias. Congresista Pariona, tiene usted la palabra. Sí, presidenta, definitivamente tiene que estar la ministra de Economía y tiene que estar también los de Agrobanco, porque hay temas muy relacionados. Si hablamos de FONAFE, FONAFE tiene que ver también con los integrantes, incluso, y ahí y es integrante de FONAFE, el ministro de Economía. Vamos a preguntarle justamente lo de la transferencia. Y por eso yo preguntaba si es que a quién corresponde en todo caso la modificación del estatuto. Si tiene que ver FONAFE, tiene que ver de repente solamente el directorio del Agrobanco, y bueno, también para preguntar si hay sobre este rumor o este posible cierre del Agrobanco o la liquidación del Agrobanco. Entonces, hay preguntas que de repente vamos a tener que hacerlo cuando están los dos. Gracias. Bueno, ya hemos escuchado a los señores congresistas, quienes ellos piden que los señores de Agrobanco no se retiren, porque hay preguntas que están relacionadas también con que la ministra tenga que responderlas, ¿no? Así es que vamos a hacer un pequeño receso, ¿les parece, congresistas, para esperar el ingreso de la ministra? Presidenta, por su intermedio, presidenta, yo creo que son dos cosas que tienen que ver, que integrarse, pero nos gustaría que la presidenta de Agrobanco termine su respuesta, su exposición, espere que la ministra Cooper haga su exposición también, y si es que hay algunas consultas, se le invitará para que pueda de alguna manera exponer. Bueno, tenemos dos propuestas. Usted nos ha manifestado una, congresista Dávila, y no, sí se encuentra acá la ministra.
2 de la tarde con 38 minutos, sesiona entonces la Comisión Agraria que preside la congresista Gladys Andrade. En estos momentos se está haciendo un breve receso para que ingrese la ministra de Economía, Claudia Cooper, quien también va a hacer su participación, donde hoy se está abordando el tema del paro agrario, específicamente sobre el paro de los productores de papa. Más temprano estuvo el ministro de Agricultura, José Orista, quien hizo un diagnóstico de esta medida de fuerza sobre las medidas que ha emprendido su sector para darle solución al paro de los productores de papa. También hemos escuchado a la responsable del directorio de Agrobanco, como lo ha dicho el congresista Federico Pariona de Fuerza Popular, ha trascendido que cerrarían Agrobanco. Él está en contra, él reconoce que ha habido actos de corrupción, pero él pide que se investigue, que se relance Agrobanco, pero que no se cierre porque se verían perjudicados menores agricultores, ¿no? Los pequeños agricultores que son con los que se benefician de esta entidad estatal. Se está esperando entonces la presencia de la ministra de Agricultura. Recordemos que ella vino temprano, tuvo que retirarse y en estos momentos ya se encuentra en la sede del Legislativo y en breve va a ingresar a la sala Carlos Torres Lara. Ella va a hacer su